Bueno, Antonio Taveras Guzmán, el senador de la República por la provincia de Santo Domingo. Muy buenos días, qué bueno que esté usted aquí. Muy buenos días, señor senador. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Bueno, senador, le vimos a usted como parte de aquel equipo que salió del equipo del PRM, de senadores, la bancada dentro del Senado de la República, y dieron una especie de rueda de prensa, hicieron una declaración que la hizo la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, sobre el tema de la ley de extinción de dominio, que sabemos que ha sido un proyecto que usted ha acariciado y ha trabajado muy arduamente. Ella decía que definitivamente ustedes entendían que la bancada, tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD, estaba boicoteando la ley de extinción de dominio. Ayer conversábamos aquí con el portavoz de los senadores del PLD y decía que es todo lo contrario, entonces uno se queda así como, ¿qué es lo que está pasando? Díganos usted, ¿qué es lo que está ocurriendo y qué fue lo que pasó en esa última reunión realmente? Lo que pasa es que desde la política no se le es claro muchas veces a la población, a este pueblo, ¿no? Y por eso muchos políticos se han ilegitimado frente a la población, porque siempre hay doble cara, ese tipo de cosas, ¿no? Mire, esta es una ley que nosotros llevamos un año trabajándola. Es una ley que es un mandato de la Constitución del año 2010. Se había propuesto en tres ocasiones había perimido y luego le engavetaron. Como nosotros, como senador, tenemos una agenda bien definida que tiene que ver con fortalecimiento de la institucionalidad democrática, con recuperación de derechos y con el tema productivo. Pues esta ley estaba engavetada, nosotros la tomamos y la adecuamos a las condiciones institucionales de este país, es decir, la aplatanamos. Esto es una ley muy diferente a las leyes originales que se habían propuesto. Nosotros tenemos un año trabajando en esta ley y hemos recorrido todos los países prácticamente donde esta ley existe, la buena práctica, la mala práctica, y hemos adoptado las buenas prácticas de esos países y hemos visto, repito, la fragilidad institucional que tenemos como país. Le hemos puesto candado para que nadie, una vez aprobada esta ley, Ministerio Público ni nadie abuse de esta ley, sino que su aplicación sea la más correctamente posible. ¿Qué pasa? Esta es una ley que poca gente a veces la entiende y sobre todo hay muchos abogados que ven en esta ley como si fuera una ley penal. Esto no es una ley penal, esto no persigue a la persona. Esta ley persigue los bienes mal habidos. Y en la Constitución nuestra establece, primero, que la propiedad tiene un carácter social, eminentemente social. Segundo, que el Estado dominicano debe proteger todas las propiedades de los ciudadanos legítimamente obtenidos. Entonces, esta ley va en contra de cualquier bien ilegítimamente obtenido, ya sea por la corrupción, ya sea por tráfico de drogas, crimen organizado. Entonces, el Estado nunca podrá darle legalidad a un bien de origen ilícito, nunca, nunca. Entonces, hay una discusión que es central acá y es si esa ley puede aplicarse hacia atrás o no, porque el artículo 110 de la Constitución establece que ninguna ley va a actuar hacia el pasado, salvo que no beneficie a los que están subyúdice, correcto, o los que están en otras condiciones que establece la Constitución. Claro. Pero ninguna ley, según este artículo 110, puede actuar sobre pasado, sobre hechos jurídicamente consolidados, es decir, sobre contratos que están legalmente constituidos, sobre propiedades que están legalmente obtenidas. Pero como la ilegalidad nunca es un derecho, como ningún bien que proceda de actividades ilícitas es un derecho que el Estado reconoce, entonces sí puede ser retrospectiva hacia atrás. Y es lo que ha causado este tema con el PLD. El PLD se agarra de que
esta ley no va contra los empresarios, porque no pone acá la llamada elusión fiscal. Es todo un chantaje para no aprobar esta ley, porque esta ley, mire cómo dice, nosotros lo que hemos tomado, todos los delitos precedentes que están en la ley de lavado de activos, y mire cómo dice, delito tributario, persiga el delito tributario. Ahora ellos se agarran que dicen que no la ilusión. La ilusión no está tipificada en nuestro ordenamiento jurídico, y si estuviera tipificada, pues entra dentro de los delitos tributarios. Entonces ellos dicen, bueno, que o me cambia la retrospectividad, es decir, que aplique solamente hacia el porvenir. Un trueque. Un trueque. Literal. Esto es una propuesta Literal, un trueque. Ya lo dijo también Iván Lorenzo, está en un video diciendo eso, porque entienden que el presidente puede ser perseguido. El presidente es una persona honesta, ha trabajado duro toda su vida, ¿no? Por aquello de los papeles de Panamá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le tienen miedo porque robaron tanto en el pasado inmediato, que le tienen miedo a que le quiten la fortuna que se robaron del Estado Dominicano. Es esa la discusión central. Entonces, los falsos debates, la opinión pública no lo puede admitir, porque el debate central está en si aplicamos la ley para que los que están presos, por ejemplo, por el caso Pulpo, Medusa y todo eso, el ex procurador Jean Alain, no vaya a salir de la cárcel por algún subterfugio legal o porque la justicia en su gran mayoría todavía está dominada por el PLD. Entonces, si salen absueltos, posiblemente vayan a gozar de la fortuna que nos robaron a todos. Y ese es el tema central, que le tienen miedo como el diablo a la cruz a esta ley, porque le tienen miedo que le quitemos los robados. Ahora, pero senador, este pueblo no va a aceptar más impunidades. No va a aceptar más impunidades. Hoy, esta mañana, Edil leía toda una serie de montos que la Cámara de Cuentas ha determinado de carácter corrupto en el famoso plan de humanización de la cárcel, de las cárceles, cómo eso se manejó. Pero la pregunta del millón es, ¿no cuenta el PRM con suficientes votos, por lo menos en el Senado, para hacer que esta ley pase? Porque de alguna manera, si de repente el PRM puede contar con suficientes votos, al final podrá haber oposición de parte del PLD o de Fuerza del Pueblo, y como quiera tendríamos esta legislación. ¿Hay algo que evite que el PRM como fuerza política logre establecer esa legislación, aún con la oposición de los otros partidos? Sí, mire, hay una discusión sobre si la ley es orgánica o no. Si la ley es orgánica, necesitamos las 2/3 partes. ¿Usted qué piensa? Que no es orgánica, y eso es discutible cuando tú vas a la Constitución. Los del PLD y la Fuerza del Pueblo, ¿qué piensan? Hablan que sí es orgánica. Entonces ustedes lo necesitarían. Bueno, en cuando caso dicen de que sea orgánica, en caso de que sea orgánica. Ahora, esto es una ley tan importante que necesitamos el consenso dentro del Senado. El consenso mayor posible. Ya. ¿Te entiendes? ¿Ese espacio existe? Bueno, existen tantos intereses ahí y tanta defensa de lo mal hecho por parte de los partidos de oposición que es difícil. Pero nosotros hemos hecho hemos sacado esta ley a la discusión de la población. Lo hemos llevado a las universidades, hemos estado en todos los sectores hoy van para una. Hemos estado en todos los sectores sociales explicándole esta ley a la gente. Hemos lanzado en el pasado reciente una campaña de recolección de 1 millón de firmas para apoyar esta ley, porque de antemano cuando la hemos propuesto hemos sabido toda la oposición, de gente que a veces no la entendía y de gente que están haciendo lo mal hecho. Están en el crimen organizado, están robándole al Estado, le han robado al Estado y por eso no quiere esta ley. ¿Por qué? Porque esta, a diferencia de un proceso penal que también puede ordenar un decomiso, esta es una ley que va sobre los bienes, no va sobre la persona. Entonces esto será un proceso rápido, con todas las garantías procesales, con todas las garantías de los imputados, pero un proceso rápido que en 2 instancias podría ser que 1 año antes se le decomisen los bienes y pasen el Estado
cuando son de origen ilícito. Ayer se refirió a este tema el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, lo tenemos. Vamos a ver lo que decía él ayer, para que usted nos diga su opinión al respecto. Estamos teniendo cifras récord mes tras mes en recepción de turistas. Bueno, si eso no es saber gobernar, no sabemos gobernar. Pero así también en materia del crecimiento económico, de la estabilidad del cambio. Esto no es un tema para hacer política de él, es un tema para ser fuertes y solamente juntos podemos ser más fuertes. Bueno, realmente ahí hay una mezcla de temas. Él, evidentemente, me escogieron un corte que implica otras cosas también, pero ayer él decía que hay que aprobar ya, que no hay tiempo que perder para aprobar la ley de extinción de dominio. Mire, esta ley, además de ser un compromiso con un mandato constitucional del año 2010, también es un compromiso con varios acuerdos internacionales que el país ha firmado. El acuerdo de Naciones Unidas contra la corrupción es uno, ¿te entienden? Entonces, mire, esto tiene elementos fundamentales. Por ejemplo, cuando una persona es extraditada por algún delito criminal hacia Estados Unidos, es condenado allá y cuando vuelve acá hay que devolverle sus bienes porque no ha sido condenado acá. Esta ley va a permitir que esos bienes que tienen acá se le descomisen en un juicio de extinción de dominio. Cuando una persona está siendo juzgada penalmente y la acción penal se extingue porque el imputado muere o por cualquier subterfugio de carácter legal para no condenar, pues entonces también la ley puede perseguir los bienes de este individuo. Es importante, este es un momento clave. Nosotros hemos visto que hay ese problema, ese, digamos, desencuentro entre los senadores, tanto del PLD y de la Fuerza del Pueblo, con los senadores del PRM. Ayer el portavoz de los senadores del PLD presentaba una moción al presidente de la comisión que está analizando esta ley para que se reúna lo más próximo posible. Usted que está dentro del Congreso y ha estado trabajando este tema, ¿cuáles son las posibilidades en este momento para que se articule el consenso necesario y finalmente tengamos en el país ley de extinción de dominio? Mire, lo importante es que esta ley inaugura una serie de reformas importantes para este país. Primero. Segundo, esta población está atenta a lo que están haciendo los políticos desde el poder, desde el Congreso. Está auditando a las actuaciones de los políticos. Yo he dicho, aquí hemos abierto un ciclo político nuevo, donde la gente está participando, y eso va a fortalecer la democracia. Y la gente está viendo quiénes quieren este tipo de ley, quiénes quieren seguir con un régimen de impunidad y quiénes no. Entonces eso la gente está viendo. El PLD gobernó durante 20 años, prostituyó la justicia, la dominó de arriba abajo, buscó impunidad y la ha obtenido. Y ha enfermado, y esa impunidad ha enfermado a esta sociedad. La ha enfermado porque desde el del más pequeño hasta el más alto comete actos ilícitos y de corrupción, roba, prevarica, porque sabe que no le va a pasar nada, porque hay una impunidad a todos los niveles. Y este país no va a avanzar si continuamos por ese camino de impunidad. Y eso es lo que el PLD quiere mantener. Pero no hay camino para volverse, porque se necesita que vuelvan sobre la mesa, ¿no? No, volveremos, mire, ¿cuándo será a mí no me cabe duda que ellos están forzados por la opinión de la gente en la calle, por la opinión pública, porque esto es una ley necesaria, porque esto abre una serie de reformas importantísimas, por lo menos para terminar con la impunidad, o por darle duro al crimen organizado y a la corrupción. ¿Cuántos puntos faltan para ponerse de acuerdo? Decían que eran pocos. Uno solo. Uno solo. El de la retroactividad. Claro, y por eso traen por los pelos el tema de un delito que no está tipificado en nuestro ordenamiento jurídico. Pero a mí no me importa si lo aprobamos o no, porque mire, usted puede hacer una ley para tipificar lo que podría ser en el futuro un delito como es la elusión fiscal. ¿Usted sabe lo que es la elusión fiscal? Bueno, que un empresario usando métodos legales, pues debía, o no debía, sino puede ocultar pago de impuestos por un año para pagar los otros años. Por ejemplo, si usted va a facturar
el 20 de diciembre 10 millones de pesos, usted dice, no me lo facturen para yo pagar esos impuestos el otro año, y lo factura el 10 de enero. No es ilusión. ¿Tú entiendes? Pero Hay ahí que- no está cometiendo ninguna ilegalidad. Senador, hay que Entonces, recordar que Al Capone cayó preso por evasión de impuestos, impuestos, pero no por los mire, crímenes esta ley que es cometió. clara, delito tributario. Todos los delitos que estén tipificados en materia tributaria entran dentro de esta ley. Bueno, O sea que es una falacia lo que están ellos exigiendo, sobre todo un intercambio para que no se mire hacia atrás, para que la justicia no vaya. Por ejemplo, si el gobierno de Danilo Medina fue el gobierno más corrupto calificado por organismos internacionales, pero ese dinero tenemos que recuperarlo. gracias, senador, por Gracias, estar esta mañana. senador. Le agradecemos muchísimo por estar esta mañana, haber aceptado esta invitación. Vamos a ir, a despedirnos Sí. este día. Mañana regresamos cuando sean las 6 de la mañana. Mañana miércoles, los esperamos. Indira Suero, David Álvarez Martín, Germán Marte, que está en la redacción del periódico El Día, y una servidora, Edith Febles. Hasta mañana. Nos vemos mañana.